Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, alabando tu santo nombre. Gracias por tu fidelidad, que hasta hoy, Padre glorioso, has tomado la iniciativa de caminar con nosotros. Porque, Padre glorioso, conoces nuestro corazón y sabes que por tu santa gracia queremos caminar en obediencia. Si no lo haríamos de esa forma, entonces estaríamos rechazando tu invitación de que caminemos juntos, de que tengamos una relación íntima, de que nosotros pasemos a conocer tu santidad y Padre glorioso, para que tu Espíritu Santo more en nosotros. Ahora, manifiéstate en esa realidad para que podamos ser testigos fieles en este mundo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces les decía que vamos a estar en Romanos capítulo 12. Y en el boletín que se les entregó el día de hoy, dice: falsos profetas y maestros, segunda de Pedro 2, del verso 1 al 22. Les recomiendo que lean eso, que lo estudien, que lo mediten. Y si hay algo que está describiendo lo que está sucediendo hoy en el mundo, aquí nos lo enseña la palabra de Dios. Por eso es necesario, es importante que continuamente estemos leyendo la Biblia, escudriñándola, meditando en ella, porque aquí es donde tenemos la respuesta de todas las cosas. Y se los aseguro que es la única verdadera respuesta donde podemos encontrar paz, esperanza de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y esa es la razón que les recomiendo que lean segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22. Y claro, sí, sería bueno leer todo el libro de Pedro, pero bueno, aunque sea ese capítulo, se lo recomiendo. Entonces, ahora sí, entremos a la enseñanza para ver qué es lo que Dios nos tiene el día de hoy. Y el título de esta predicación, de esta enseñanza, es Sacrificio Vivo, Santo. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, es decir, agradable a Dios, que ese debe de ser el culto racional de ustedes. ¿Sí? De nosotros debe de ser un culto racional, porque si fuera irracional, entonces nos estaríamos rebajando al nivel de un animal que no tiene razonamiento. Pero Dios nos dio racionamiento para poder razonar, para poder meditar, para poder contemplar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Porque si no es un sacrificio vivo y santo, entonces Jehová Dios no lo acepta. Porque ¿quién de ustedes aceptaría un sacrificio muerto, sin ningún efecto y aún más contaminado?
corrompido. Por eso dice que debe de ser un sacrificio vivo y santo. Son dos condiciones que nos está pidiendo a Pablo que hagamos hacia con Dios. Y dice que de esa forma va a ser aceptable, de esa forma va a ser agradable. Y eso debe de ser nuestro servicio. ¿Qué otra palabra pudiéramos usar? Racional, inteligente. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos buscando ofrecerle un culto a nuestro Señor Dios, que no sea vivo y santo, no puede ser aceptable. ¿Ustedes por qué creen que cuando Jesucristo ascendió al cielo, fue aceptado, fue recibido? Porque Él en la tierra le ofreció un sacrificio a Dios Padre vivo y fue agradable. Y porque fue santo, Jesucristo, sabiendo que nunca pecó, que nunca rompió un mandamiento, entonces lo mantuvo santo, y siendo santo fue aceptable, fue recibido en el cielo. Por eso Jesucristo le dice a Dios Padre: así como yo estaba antes, así restáurame, recíbeme en su santidad, ya no dentro del cuerpo, morando en un cuerpo humano, sino espiritualmente, y aún más con un cuerpo glorificado fue recibido, para mostrar y enseñar que si nosotros caminamos en obediencia, entonces por el sacrificio que Jesucristo hizo, y porque fue santo y porque fue aceptado, ahora Él pone su espíritu en nosotros, y de esa manera el día que pasemos a estar en la presencia de Dios, de igual manera seremos recibidos, no en las obras de nosotros, ni en lo que hicimos o dejamos de hacer, sino en el hecho de que recibimos a Jesucristo, Él nos da su espíritu y caminamos en obediencia. Entonces eso nos ayuda, eso nos hace que seamos recibidos por Dios, porque Él no va a ver en nosotros lo que nosotros hicimos, sino que va a ver que recibimos el regalo de la salvación, y por la obediencia que Jesucristo, en la que Él anduvo, y que ahora nosotros nos sometemos a ser obedientes, entonces se va a manifestar la obra de Jesucristo en nosotros y seremos recibidos en el cielo. En el verso 2 dice: y no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Vean las instrucciones que nos está dando esta palabra inspirada de Dios. Que no nos conformemos, que no nos adaptemos a este sistema de este mundo. Porque si vemos lo que está pasando en este mundo, estamos viendo, creo que ya estamos viviendo claramente los días de que la misma Biblia nos dijo que llegaría el día que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Y creo yo que estamos viviendo eso. Ahora todo mundo está creyendo las noticias falsas. ¿Sí? Entonces dice que nosotros nos debemos de transformar. Vean lo que dice:
mediante la renovación de su mente. ¿La mente de quién? La mente de Jesucristo. Para que verifiquen, una vez que tengamos la mente de Jesucristo, porque si el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios está morando en nosotros, entonces somos renovados de la mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si recuerdan, en el capítulo 17, verso 3 del libro de Juan, dice que la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, entonces ahora hay que discernir lo que es bueno, lo que es agradable, aceptable y perfecto. ¿Para quién? Para Dios. Yo les pregunto, la adoración, el amor al dinero ha corrompido que los noticieros y toda fuente de información busque obtener ganancias, sin importar lo que es verdad o lo que es mentira. Siempre presentando algo que parece la verdad, pero en realidad es mentira. Y de igual manera, desafortunadamente, esa ideología, ese tipo de enseñanza, ese tipo de adoctrinamiento se ha infiltrado en las congregaciones, en las iglesias. Y ya del púlpito se ha predicado algo que parece de Dios, que tiene forma de Dios, que tiene forma de ser santo, pero en realidad es una mentira. Y necesitamos estar alertas porque eso no es aceptable y no es perfecto para Jehová Dios. Y si no estamos enseñando, si no estamos discipulando, si no estamos adoctrinando con la verdad, con la doctrina sana, entonces estamos cometiendo pecado a contra de lo que es santo. En el verso 3 dice, vean lo que dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense en buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Increíble enseñanza este pasaje bíblico. El hecho de que hay personas que no tienen el discernimiento que Dios nos ha dado a algunos más que a otros, que no pensemos que somos más que esas personas, que somos más santos que esa persona, o que tenemos un ungimiento más grande que esa persona. No nos equivoquemos. Lo que aquí está diciendo es que debe de ser todo el contrario. A esta persona hay que ponerla en un nivel más alto que nosotros, porque sabemos que no tiene aún el conocimiento. Y no hay que jactarnos de que sabemos más que esa persona, porque Dios mismo puede usar a esa persona para avergonzarnos a nosotros, porque entonces al creernos más que una persona que tiene menos conocimiento que nosotros, estamos mal representando la santidad de Dios. Cuando alguno de ustedes, llegó a ver que Jesucristo se exaltara o se jactara o se pusiera presumiendo que él era más alto que cualquier hombre de la tierra? Al contrario, ¿verdad? Él dijo, cuando le estuvo lavando los pies a Pedro,
le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte en mí. Cuando Juan el Bautista dijo que él no era digno de desatar las correas de las sandalias de Jesucristo, él entendió perfectamente que él no se iba a poner más arriba que Jesucristo. De lo contrario, sabía que Jesucristo vino a servir y por eso él dijo, yo no soy digno, porque la obra que vino a hacer Jesucristo no era la que le pertenecía a Juan el Bautista, sino era a Jesucristo. Y por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere sentirse superior, entonces que sea el que sirve. ¿Sí? Ahí vemos el gran ejemplo. Entonces, desafortunadamente, se abusa mucho del poder de una posición, nada más porque Dios le ha dado la oportunidad al hombre de ponerse detrás de un púlpito a predicar o a enseñar su palabra. En ningún momento nos hace superiores que algún miembro de la congregación, para que nadie se jacte. En el verso 4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos, vean lo que dice, pero todos los miembros tienen la misma función. Entonces, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, hay que entender que la función del dedo no es la misma función del ojo. Pero sin embargo, tan importante es el dedo para el cuerpo como el ojo también lo es. Y de esa forma debemos de reconocer que cada quien se le ha dado su función y en eso tener un respeto mutuo por el prójimo, por el miembro del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí vemos, dice en el 5, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, cada quien debe de reconocer su función para que elaboremos juntos y de esa forma, elaborando juntos, se va a nutrir el cuerpo y va a ser saludable y va a poder funcionar mejor porque cada quien va a estar haciendo y desarrollando su función, por lo cual fue que diseñado e integrado en el cuerpo de Jesucristo. Verso 6, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el profeta use en proporción a la fe, ¿ven lo que dice? O sea, cada quien debe de usar en proporción, por lo cual se le dio el don, se le dio el regalo, porque todo regalo o cada regalo es perfecto porque viene de Dios. Y vean lo que dice. Dice que según la gracia que Dios nos ha dado, debemos de usarla. Si el profeta debe de ser en su profecía y en proporción a la fe. Ahora vean esto tan interesante. Si se le da el don de cantar a una persona, cantémosle a Dios. Si a una persona se le da el don de escribir canciones, componer canciones, que sean para alabanza de Dios. Pero desafortunadamente, no todos usan los dones o los regalos que Dios les ha dado para el beneficio de glorificar a Dios, de tener una relación con Dios. Y vemos cómo se desvían con tan grande talento que se convierte en un desperdicio, porque toda mala obra será consumida y toda buena obra será ¿qué? Bien recibida por Jehová Dios.
Continuando en el 7 dice, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. En el verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces, pregunto, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don que Dios te ha dado para que lo uses en el cuerpo de Jesucristo? Si no lo estás desarrollando, te estás robando. Si no estás usando tu talento, tu don, para la honra y gloria de Dios, te estás robando. Porque si Dios nos dio talentos, dones, es para usarlos para su honra, para su gloria. Y esa es una de las razones por qué vemos que se ha desviado, se ha descarriado la gente y se ha alejado tanto de Dios. Porque creen que el hecho de que tienen dones, talentos, los pueden usar para su propia perdición, aunque ellos le llaman para su profesión, su gozo. Y se creen dueños de estos dones y talentos, que hasta creen que no le deben nada a Dios, ¿verdad? Porque no reconocen que fue Dios quien se los dio. Pero no se engañen. Dios no es burla de nadie. Tarde que temprano les va a pedir cuenta por eso. Entonces en el verso 9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. ¿Ven lo que dice? El amor debe de ser sin hipocresía. No deben de fingir el amor. El amor debe de ser genuino. Y si el amor es sin hipocresía y es genuino, entonces ese amor genuino, sin hipocresía, sin fingimiento, nos va a ayudar a aborrecer lo malo. Sin embargo, vemos que hoy en día a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Entonces dice, ¿verdad?, que debemos de aplicarnos a lo bueno. ¿Cómo es de que nos podemos aplicar a lo bueno si no estamos teniendo una relación íntima con Dios? Si nuestra alimentación espiritual son únicamente de las cosas del mundo. Si nuestra aplicación no es santa, es porque no estamos buscando esa relación santa con Dios. No estamos haciendo nada por alimentarnos de la santidad de Dios. En el capítulo 15 del libro de Juan, ¿verdad?, dice que Él es la viña. Y dice que todo sarmiento, toda rama que no se alimenta de Él, se seca. Y si se seca, ¿qué es lo que dice? Que la van a cortar, la van a echar al fuego, ¿verdad? Hablando de las ramas que ya no producen frutos.
Entonces, el Padre cuidadosamente está buscando en la viña las ramas que no dan fruto para cortarlas. Y dice que las que dan frutos, las poda para que den más frutos. Entonces, aquí vemos cuál es la aplicación que tú diariamente aplicas en tu vida. ¿Aplicas en tu vida hacer el bien? ¿Mejorar cada día cómo hacer las cosas mejor, que manifiesten tus frutos espirituales, que muestren tus frutos santos? ¿O qué es lo que hacemos? Porque si no estamos aplicando nuestro ser, nuestro sentir, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra fuerza, nuestra mente en hacer lo bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces no estamos haciendo un sacrificio vivo, santo, ofreciéndolo a nuestro Padre Celestial. Dice en el verso 10, dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Qué es el problema más grave que ustedes consideran que es la oposición del amor divino de Dios? En mi opinión, yo creo que es el odio. Lo opuesto del amor sería el odio. ¿Y qué es lo que está pasando cuando el odio empieza a reinar? Cuando el odio se empieza a manifestar en todos los medios. ¿Acaso estamos siendo sumisos a lo que nos llama la Biblia que hagamos, o estamos haciendo caso omiso de lo que son sus mandamientos? Sean afectuosos unos con otros. ¿Con qué? Con amor fraternal. ¿Qué significa la palabra fraternal? Para ilustrarla, dice, fraternal, que se hace entre hermanos, o que es o se considera propio de la relación entre hermanos. Entonces, amor fraternal indica que somos un amor de hermanos, hermanos espirituales, donde el color, la raza, no importa. Lo que importa es de que tenemos el amor de Dios, el Espíritu Santo, reinando, morando en nosotros, y eso hace que nos honremos los unos a los otros, que nos demos preferencia los unos con los otros. Lo contrario del amor fraternal es el odio, donde no importa cómo te veas, no importa tu raza, color, tus costumbres, el odio va a reinar, porque así es como funciona el odio. Entonces, en el verso 11 dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Indica que para que tengamos una relación con Dios y apliquemos lo bueno, necesitamos ser unas personas diligentes. Porque la flojera nos gana y el odio pasa a reinar en nuestras vidas. Continuando donde después de diligencia dice, sean fervientes en espíritu, sirviendo
a Dios. Fervientes en el Espíritu. No hay algo más penoso y más doloroso escuchar a un cristiano que dice, ya me cansé de ser cristiano. Ya no puedo más. Es muy difícil. Claro, te volviste perezoso espiritualmente. ¿Cómo puedes sentirte cansado de vivir una vida espiritual cuando Jesucristo mismo dijo que si nosotros, ¿verdad? Si nosotros tomábamos de la agua de Él, que ya nunca más íbamos a tener ¿qué? Sed. Ahora quiero que mediten un poco en esto. Entre más tomemos de su agua, de lo espiritual de Él, ¿qué es lo que dice? Que más fuentes de agua viva saldrán de nosotros. Entre más tomemos de Él, más agua viva va a salir de nosotros, indicando que nunca nos vamos a inflar, que siempre va a fluir la vida de Jesucristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, y por lo tanto vamos a querer más y más y más de Él, y en Él nunca vamos a tener esa sequía, porque entre más tomemos de Él, más agua viva va a salir de nosotros. Y la palabra dice torrenciales de agua viva, ¿verdad? Indicando que van a salir mucha agua, ¿verdad? Corrientes fuertes. Entonces, no puedo creer que un cristiano que se está alimentando de Dios pueda decir que se cansó de su vida cristiana. No, por eso dice, vuelvo a leer el verso 11, dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? A Dios. 12, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. La razón por que una persona se cansa de ser cristiano es porque no se dedicó a la oración. La oración es lo que va a mantener esa relación íntima con Dios, esa alimentación espiritual, y por lo tanto, entre más nos sumerja el Espíritu Santo en Jesucristo, más agua viva va a fluir por nosotros, y de esa forma vamos a poder manteniéndonos gozosos en la esperanza. Y vamos a perseverar aunque lleguen sufrimientos, aunque pasemos pruebas. Vean lo que dice en otra traducción que también me encanta. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Vamos a tener tribulaciones, pruebas, sufrimientos. Nos vamos a enfermar, vamos a padecer dolores, vamos a tener que estar en oración pidiéndole a Dios que nos sane de esas enfermedades que van a venir a nosotros, y Él tiene varias formas de sanar a un cuerpo humano. Número 1 es a través de la oración. ¿Sí? Número 2 es a través de medicamentos que Él le ha dado la habilidad al hombre de desarrollar. Y número 3, cuchillo, indicando que muchas veces vamos a tener que ser intervenidos cirúrgicamente. Se nos aplican las cirugías para poder componer lo que está descompuesto. ¿Sí? Esas son las formas que Dios tiene la habilidad de sanarnos. Entonces, eso nos va a mantener dedicados en oración, porque si no somos fervientes en el Espíritu Santo,
Entonces, ¿cómo podemos servir? ¿Cómo podemos servirle a Dios? Y jamás vamos a poder ofrecer un sacrificio vivo, santo, si no tenemos esa fervencia espiritual y estamos continuamente dedicados a la oración. Increíble, ¿verdad? En el verso 13 dice, vean lo que dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, indicando que a los santos necesitamos contribuir para sus necesidades. Si es financiera, hagámoslo financieramente. Si es porque necesitan vivienda, proveémosle donde vivir. ¿A quiénes dice? A los santos. Muchas veces vienen personas a la congregación pidiendo ayuda que no son creyentes y pretenden que van a venir a congregarse todo porque quieren recibir ayuda monetaria. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en eso? Tenemos que ser sabios, porque aquí está diciendo a los santos. Y luego se enojan si uno no tiene la capacidad como congregación de ayudarles. Creen que estamos obligados, pero en realidad no es que estamos obligados, pero ellos necesitan arrepentirse y entregar sus vidas a Cristo Jesús para que Él sea el proveedor de su salvación, y entonces una vez que ellos sean santificados por Cristo Jesús, entonces uno puede proveer para ellos porque son parte de la familia, ya son santos. Y aún aclarando, aún sin embargo, cuando está en el alcance de nosotros poder ayudar a una persona que no es santa, también se le da la ayuda. En el verso 14 dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Sí? Muchas veces esas personas vienen por sus vicios, por sus malas decisiones, por lo que sea. Si uno no les provee la ayuda que ellos esperan de uno, lo empiezan a maldecir a uno. Pero cuando está en nuestra posibilidad de ayudarles, los bendecimos, ¿verdad? Con la ayuda que les damos. Pero hay otra ayuda aún mejor que se les da a los que nos persiguen y a los que nos maldicen. ¿Cuál es esa ayuda? Orar por ellos, para que la divina intervención de Dios se manifieste y ellos puedan ser salvos. Y luego dice en el 15, gócesen con los que se gozan y lloren con los que lloran. Cuando los hermanos, hermanas, tienen situaciones difíciles, uno siente el dolor de ellos, de ellas, y uno llora con ellos. Y cuando nos gozamos, nos gozamos. El mes que entra vamos a tener hamburguesas y comida. Es momento de convivio con la congregación. Entonces nos pertenece ¿qué? Gozarnos. Y entonces eso es lo que debemos de hacer, porque somos ¿qué? Un cuerpo. En el verso 16 dice, tengan el mismo sentir. Vean lo que dice, sean del mismo pensar unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiéndose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿Ven lo que nos dice? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que apliquemos el discernimiento sabio de Dios para que seamos ¿qué? Del mismo pensar que estaba en Cristo Jesús, del mismo sentir que estaba en Cristo Jesús. Y de esa forma no vamos a ser altivos, sino que vamos a ser ¿qué?
humildes. Ahora, la palabra humilde no hay que confundirla con ser débiles. Desafortunadamente el mundo confunde que la humildad de un cristiano es debilidad, pero eso no es correcto ni es real. Entonces, hay que saber actuar, hay que saber someternos a Dios con humildad, porque dice así la palabra, ¿verdad? Que el que se humilla delante de Dios, Él te levantará en su debido tiempo. Entonces, por eso es de que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Verso 17, nunca le paguen a nadie mal por mal. Respeten, consideren lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ven qué increíble la palabra de Dios nos dice? Que debemos de ¿qué? De respetar. Debemos de no pagar el mal con mal, sino que debemos de considerar hacer el bien delante de todos los hombres. En el libro de Proverbios 20:22, como referencia, dice, no digas, yo pagaré mal por mal, más bien espera en Jehová y Él te salvará. Él intervendrá a tu favor cuando tú buscas hacer el bien delante de todos los hombres. Y vean lo que les voy a decir, el hacer el bien, el considerar hacer el bien delante de todos los hombres, eso aplica desde el púlpito, en el trabajo, en su casa, en el mercado, en todas las partes que vayas, cuando vayas manejando, cuando estás saturado con tanto tráfico embotellado, ahí busca hacer el bien, y si practicas hacer el bien, siempre te van a hacer el deseo de seguir haciendo el bien, porque eso es agradable a Dios. En el verso 18 dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Sí? Busquemos la paz. Estamos viviendo, en días peligrosos, difíciles, pero en todo lo que esté posible, es decir, en lo que nos pertenece a nosotros, busquemos la paz. Que nos dieron una maltratada, busquemos la forma de estar en paz con esa persona, ¿verdad? Entonces, que nos dicen nombres, que nos llaman diferentes cosas, nos maldicen, busquemos dentro de lo que esté a nuestro alcance, estar en paz con esa persona. Y si ya no se llega más, tenemos todo el derecho de defendernos. Porque también Dios nos da las habilidades para hacer eso. Entonces algunos de ustedes pueden decir, bueno, espéreme tantito, ya no está predicando entonces el amor de Dios. Claro que lo estoy predicando, pero también estoy predicando la justicia de Dios. Para algunos que no saben, en uno de los salmos, el rey David dice que es Dios el que prepara sus manos para la guerra, indicando que podemos defendernos. Por eso es de que muchas veces dice, bueno, tú eres cristiano, tú no deberías de decir esas cosas. Pues entonces muéstrame en la Biblia donde dice que no debo. Porque yo ya te acabo de decir que es Dios el que prepara mis manos para la guerra. Y la guerra más grande que peleamos no es la física, sino que es la espiritual.
¿verdad? Porque dice también bien clarito que nosotros no peleamos contra quién, contra carne y hueso, sino contra principados, ¿verdad? Principados de los poderes oscuros. Aún para esa guerra Dios nos prepara. Entonces dice en el verso 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Entonces, aquí pueden decir, oiga, pero pastor, usted nos acaba de decir que podemos defendernos, ¿no es tomar venganza? Claro que no. El defenderte no es tomar venganza. Venganza es que te hagan algo y que después busques la venganza. Entonces ahí ya estás actuando mal. Dale lugar a Dios para que se cumpla lo que Él dice. Denle lugar, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Dice Dios, ¿verdad? Mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Entonces, igual, la humildad no indica debilidad. La venganza y el defenderse son dos factores muy diferentes, por lo cual no hay que confundirlos. En el verso 20 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos, es decir, brasas, amontonarás sobre su cabeza. Entonces apliquemos lo que decía al principio, ¿verdad? Que todo lo que esté a nuestro alcance, hay que tratar de estar en paz con la persona. Si la persona dice, tengo hambre, pues hay que calentarle unos frijolitos. Y si dice, tiene sed, hay que hacerle una limonada, ¿verdad? Hay que darle su agüita. Porque haciendo esto, buscamos estar en paz con el prójimo. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Como referencia, Proverbios 25, del 21 al 22, capítulo 25 del libro de Proverbios, dice en el verso 21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. 22, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. ¿Ven qué hermoso? Todo lo que esté en nuestro alcance. En el verso 21, para concluir, dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y eso es correcto. ¿Cuál sería el vencimiento del mal en nosotros? Que busquemos venganza a contra de nuestro enemigo. Pero si hacemos el bien, venceremos el mal, porque Dios trabajará a nuestro favor, siempre y cuando le demos el lugar a Dios y le hagamos lugar para que Él actúe, porque desafortunadamente muchas veces queremos adelantarnos en el tiempo de Dios. Si no es el tiempo de Dios, entonces no hay que adelantarnos. Más bien mantengámonos fervientes en el espíritu, espiritualmente y en oración. Si nos mantenemos fervientes espiritualmente y en oración, ese será un sacrificio vivo y santo para Dios, agradable y aceptable para Dios. Oremos. Padre Santísimo, bendito y glorioso sea tu santo nombre. Gracias por tu enseñanza, gracias por la gran intervención. A ti, Padre glorioso, te damos toda la honra, toda la gloria. Manifiéstate con mucha fervencia espiritual en cada uno de nosotros, en cada persona que está escuchando.
para que nos podamos mantener orando. Y ayúdanos a practicar el bien para que el mal nunca nos pueda vencer. Ayúdanos a darte el lugar y el tiempo que te pertenece para que tú intervengas a favor de nosotros. Y ayúdanos a ser los testigos fieles, santos que tú quieres que seamos. En medio de todo lo que está sucediendo en estos tiempos tan peligrosos, donde el mal se ve que más y más aumenta. Creemos que vas a traer un avivamiento y que un avivamiento ha iniciado en nuestros corazones, porque tú nos has dado la fervencia espiritual para estar vivos. Por eso a ti te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.